No soy el hermano Mesa, soy el hermano Martínez. Hace 27 años que graduamos en la misma escuela bíblica en la Ciudad de México. Si usted quiere ver cómo nos mirábamos hace 27 años, le invito a que pase por mi oficina. Tengo una foto de hace 27 años. Graduamos juntos en la escuela bíblica y después de ese entonces, o desde ese entonces más bien, nuestro hermano invitado en esta mañana ha estado predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Nuestro hermano invitado viene de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde ha estado ministrando la palabra los últimos años. A la vez es instructor de la escuela bíblica para predicadores que existe en Torreón, Coahuila. Nuestro hermano es consejero matrimonial con licenciatura en psicología, pero más que nada es un ministro del Señor. Durante el fin de semana le invitamos para que trajera charlas para los varones. Los que fuimos al campamento escuchamos una charla que se llamó Hombres de Verdad, excelente tema, pero también habló acerca de cómo establecer puentes de comunicación con los hijos adolescentes. Los que no fueron se perdieron de una gran instrucción de cómo establecer puentes de comunicación con los hijos adolescentes. Pero aún así, tendrán la oportunidad esta mañana de escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios, a través de nuestro hermano invitado en esta mañana. Nuestro hermano estará predicando esta mañana y esta tarde estará nuevamente predicando, por lo que les invitamos a todos que quieren escucharle nuevamente esta tarde, a la misma hora, a las 6 de la tarde, nuestro segundo servicio de adoración estará predicando el hermano cómo enfrentar una crisis de separación, pero más aún, cómo ayudar a alguna persona que está atravesando una crisis de separación. Nuestro hermano está capacitado para ese tema en esta tarde. Pero esta mañana entonces va a predicar nuestro hermano Juan Manuel Mesa Brand, de Torreón, Coahuila, con el tema Caja de Alabastro. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y le agradezco también a mi querido hermano Victorino la oportunidad que me da, la invitación que me hizo de venir a exponer algunos temas, de compartir la palabra con ustedes, mis hermanos. Yo no sé si es la edad, pero a mí me sucede que me he empezado a acordar de muchas cosas. Y yo creo que a él le ha sorprendido ahora los comentarios que le hago, que yo recuerdo, estoy recordando cosas. Mis hijos que tengo, mis hijas, las grandes, me dicen, papá, es que te estás haciendo viejito. Yo no sé qué tan cierto sea esto, mis hermanos, pero siempre estoy recordando cosas. Y yo recuerdo en la Ciudad de México cuando salíamos a predicar a los diferentes lugares con el dinero en las bolsas, nada más lo suficiente para el pasaje, pero eso sí, llenos de entusiasmo. A veces teníamos que caminar una distancia, mis hermanos, pero no nos importaba. Déjenme platicarles otra cosa, mis hermanos. Había un compañero de nosotros que tenía una novia en la Colonia El Sol, y el camión nos dejaba bien lejos, no sé cuántos kilómetros, pero teníamos que atravesar un basurero grande, el basurero de la Ciudad de México. Y me decía Victorino, vamos a pasar por ahí, pero vamos a correr, porque hay muchos marihuanos ahí sentados y nos pueden hacer algo. Y yo me acuerdo que pasábamos, que íbamos a correr, y Victorino en la punta y nosotros corriendo detrás de él lo más recio que pudiéramos, y pasábamos aquellas montañas de basura y los marihuanos se asustaban. Yo creo que pensaban, estos están más marihuanos que nosotros. Porque cuando nos veían ya habíamos pasado corriendo. Yo creo, mis hermanos, que eso que hacíamos, pues lo hicimos por la juventud que teníamos, no lo volveré yo a hacer, bajo ninguna circunstancia. Además que no pudiera correr tantas cuadras seguidos, mis hermanos. En esta mañana, mis hermanos, nuestro tema
Se titula La caja de alabastro. Y quiero que lean conmigo, por favor, un pasaje allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y versículos del 3 al 9. Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. Y dice la escritura así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado en la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraba contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de esta caja de alabastro, esta cajita, mis hermanos. Yo no sé de qué tamaño era, pero una caja pequeña hecha de mármol del oeste de Egipto. Ese mármol se llama alabastro. El contenido es aún más hermoso. Es un perfume muy caro, mis hermanos, muy caro, que venía de la India. Es de nardo puro. Y vamos a usar esta caja de alabastro y su perfume para darnos alguna enseñanza hoy a cada uno de nosotros. El suceso ocurre en la casa de un hombre llamado Simón, un leproso al que Jesús había limpiado. Allí, mis hermanos, en este momento, donde ocurre este suceso, hay 4 personajes que vamos a estar pensando en ellos. Lázaro, aquel Lázaro, hermano de María y Marta de Betania, que había Jesús resucitado. María, quien amaba a Jesús, tenía una gran gratitud hacia Jesús, pues había resucitado a su hermano. Además, María era una amiga de Jesucristo, era una mujer que amaba a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, muchas veces vemos a Jesús cansado en su ministerio, o a veces también perseguido. Algunas gentes, ustedes saben, trataba de matarlo. Y Jesús se va a Betania, a la casa de sus amigos, a descansar. Así que María era una amiga de Jesús, una mujer que amaba a Jesús en toda la extensión de la palabra. Y también que estaba ahí era Judas, por supuesto, Judas Iscariote, y también nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos leído, mis hermanos, nos dice a nosotros que estaba ahí en la reunión y llega María con este perfume en la mano, un perfume de 300 denarios, y le derrama, mis hermanos, le echa el perfume en la cabeza a Jesús, desde la cabeza, y el perfume corre hasta los pies. Esto es algo insólito, mis hermanos. Pero esto es lo que María sintió hacer en su corazón por su maestro. Vamos a ver cómo lo vieron. Primeramente vamos a hablar de Judas. ¿Quién era Judas? Pues era un discípulo de Jesús. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Jesús no se dio cuenta que tenía un individuo de esta calaña, un bribón como él, entre sus apóstoles, entre ese grupo cercano de los 12? Yo pienso que Jesús sabía quién era Judas. Yo pienso que no tenía dudas Jesús. Pero hay algo también bien interesante en esto. ¿Amaría Jesús a Judas, hermanos? ¿Lo amaría? Sí, hermanos. Sí amaba a Jesús a Judas, y Jesús lo había escogido. Nuestro Señor Jesucristo había escogido, mis hermanos, a Judas. Lo amaba también profundamente como a los demás. La tentación en este momento, estamos casi al final
del ministerio de Jesús. Y Judas estaba pasando por ciertas situaciones. Una de ellas es que había dejado de ser leal. Ya no era leal Judas. Judas había oído que Jesús decía que iba a ser rey. Entonces dice, si Jesús va a ser rey y yo soy del grupo cercano, me voy a esperar a ver qué me toca. Una condición bien humana. Voy a ver qué me toca con Jesús. Él está hablando de ser reyes. Y quizás les sorprenda, mis hermanos, o quizás no, pero ustedes recuerdan el capítulo de Hechos. ¿Qué estaban esperando los apóstoles? Un reino terrenal. Así que Judas, mis hermanos, tenía esta idea muy fuerte metida en él. Él estaba esperando algo material. También Judas había perdido la fe, mis hermanos, completamente en Jesús. Y lo extraño es que Judas era el tesorero. Y Judas estaba robándose lo más que podía, mis hermanos. Así que cuando ve que aquella mujer que compró un perfume que costó casi el salario de un año, a Judas le preocupa. Él dice, ese dinero debe haberse dado a los pobres, pero para el pobre de él, porque él quería el dinero, mis hermanos. Imagínense ahora, mis hermanos, qué clase de conciencia tenía Judas, que allá en el huerto de Getsemaní, cuando él va a la cabeza de la turba guiando a los soldados, ¿se acuerdan cómo saluda a Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos? Con un beso. ¿Qué clase de conciencia tenía Judas o no la tendría? Que va y se acerca a su maestro y le da un beso, mis hermanos, le da un beso para señalarlo, traicionándolo, mis hermanos. Judas no amaba a nadie, mis hermanos, a nadie. El único en que en él pensaba era en sí mismo. No pensaba en nadie, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Así que cuando ve aquella demostración de amor de María, mis hermanos, él está enojado. Está enojado porque él no amaba a nadie, mis hermanos, a nadie. Y a él le parecía insólito, le parecía una locura que a alguien usase su dinero para demostrar su amor hacia el maestro de Galilea. A él le parecía una locura. Y mis hermanos, se espera que la gente que no es cristiana vean a los cristianos dar y piensen. Esa gente que no es cristiana piensen, ustedes como cristianos están mal, son tontos porque están dando dinero para algunos proyectos de la iglesia. Pero eso, mis hermanos, eso es comprensible. Pero es más triste que a los cristianos les duela expresar su amor hacia su Dios en hechos, en obras, mis hermanos. Hace poco una señora decía, hubo unos jóvenes misioneros que se fueron a Lauca en el Ecuador y este grupo indígena los mató a los 6 muchachos. Y decía ella, ¡qué desperdicio de vidas! Miren nomás, ¿dónde fueron a quedar? Y mis hermanos, la Escritura nos dice que tenemos que darle todo lo que poseemos a nuestro Dios. Quiero que lean conmigo, por favor, la primera carta de Juan y capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice el pasaje, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice aquí, no améis al mundo. Y obviamente, mis hermanos, no me refiero a que usted no trabaje, a que usted no luche por sus planes personales. No me estoy refiriendo a eso. Muchos de nosotros o muchos de ustedes también tienen planes materiales para el futuro. Eso es correcto. Sí, mis hermanos. No significa que estamos amando al mundo. Lo único que hacemos es que nosotros ponemos en el primer lugar de nuestra vida ¿a quién? A Cristo. Cristo es el número 1 y todo lo demás es secundario, mis hermanos. Amar al mundo significa amar las cosas materiales,
Amar más que a Dios las cosas materiales, mis hermanos. Cuidado con eso, dice el pasaje, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, el mundo es secundario. Lo número uno es servir a nuestro Dios, dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. Y la visión de Judas, mis hermanos, es material nada más. Él no está preocupado por el Señor Jesús, no está preocupado por servir. Él solamente está preocupado por servirse a sí mismo, mis hermanos. Ahora tenemos la visión de María. Es algo bien diferente. Ya hemos dicho que María era una amiga de Jesús. Una amiga, mis hermanos. Cuando usted lee la Escritura, sobre todo el Evangelio de Marcos, encuentra, por ejemplo, en la explicación de la parábola del sembrador, que había un grupo de hombres aparte de los discípulos, pero también había mujeres que estaban ahí escuchando a Jesús. Ese grupo cercano a Jesús eran alrededor de 120. Y entre ellos había mujeres, y mujeres que apoyaban económicamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y una mujer que amaba a Jesús, que sabía que era el Hijo de Dios, era María. Ya dijimos que Jesús iba a su casa a descansar cuando Jesús estaba agobiado, cuando él necesitaba el descanso. Y hemos dicho que María amaba profundamente a Jesús. Pero también María había visto llorar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando su hermano está muerto? Y Jesús llega tarde, que dice: Señor, si hubieses llegado antes, mi hermano no hubiera estado muerto, no estaría muerto. Y Jesús se dirige a la tumba y le dice: quita la piedra. Y alguien le dice: Señor, ya huele mal, el cuerpo está en descomposición. ¿Y qué dice Jesús? Quiten la piedra de la cueva. Y sale Lázaro y resucita, mis hermanos. También María tiene otra característica bien interesante. Yo me he fijado, mis hermanos, que las mujeres a veces son muy observadoras. Yo lo decía en el campamento. La esposa, cuando el marido llega a la casa, ella lo ve y se da cuenta si el marido trae algún problema o si el marido viene borrachito. Ella se da cuenta. Y se da cuenta si está triste, si está alegre, si está enojado. Ella sabe. ¿Por qué se dan estas situaciones? Porque hay una relación muy profunda entre las personas. La mamá sabe cuando el niño tuvo un problema en la escuela, cuando el joven tuvo un problema en la escuela, solamente con verlo. Y a veces los niños piensan que ya a lo mejor la maestra le habló por teléfono, pero la mamá lo ve y le dice: algo le pasa al hijo. Ella se da cuenta. María se había dado cuenta de algo que los apóstoles no lo habían notado, mis hermanos. Desde que Jesús venía caminando desde Galilea, mis hermanos, a Jerusalén, Jesús estaba hablando de su muerte. En el grupo, mis hermanos, de los apóstoles venían discutiendo entre ellos quién se iba a sentar a la derecha y quién a la izquierda. Jesús estaba hablando de su muerte y ellos no se dieron cuenta, mis hermanos. La que se da cuenta de esto es María. Y María está preocupada porque notó en las palabras de Jesús que estaba hablando constantemente de su muerte. Mis hermanos, se dio cuenta que Jesús iba a morir muy pronto. Entonces, ¿qué hace María? Yo no sé dónde juntó el dinero, no sé. Pero junta el dinero, compra el perfume, va a la casa de Simón el leproso, se mete a la casa y le derrama el perfume sobre Jesús. Ese fue el impulso de su amor, mis hermanos. El amor que María sentía por Jesús, mis hermanos, la hace hacer eso por él, mis hermanos. Para María, que amaba a Jesús, nada era caro para él. Y déjeme decirle, mis hermanos,
Si usted está preocupado por ser cristiano toda su vida, si usted está preocupada, hermana, por ser cristiana toda su vida, si usted quiere eso, necesita aprender, necesitamos aprender a amar a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, amar a Jesucristo, a leer la Escritura, mis hermanos, escudriñándolo y dándonos cuenta de lo que es Jesús y empezar a amarlo. Y de esa manera usted y yo vamos a ser cristianos toda nuestra vida. ¿Cuánto ama usted a Jesús? ¿Qué cosas está dispuesto a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Había una historia de una mujer que quería que su hijo fuese doctor. Y decía, bueno, si mi hijo no tiene cabeza para ser doctor, que sea farmacéutico. Y si no tiene cabeza para ser farmacéutico, entonces que sea maestro preparatoria. Y si no tiene cabeza para ser maestro preparatoria, entonces que sea predicador. Otra mamá de un joven predicador dijo, siento lástima por mi hijo. Él quería volar, él quería ser piloto aviador, pero fue rechazado. Así que ahora es predicador. Mis hermanos, nadie puede predicar la palabra si no ama a nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de la caja de alabastro es dar lo mejor de nosotros a Jesucristo, mis hermanos. Ese es el espíritu de la caja de alabastro. Mis hermanos, nada es demasiado para el Señor. Nada, mis hermanos. Es triste ver que a algunos hermanos les duele participar en los proyectos de su congregación. Les duele. ¿Dónde está el amor expresado? Déjenme hablarle a las mamás que vienen de otros países. O a lo mejor también aquí ha sucedido eso, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Cuántas mamás, cuántos papás, el dinero que ganan lo guardan para sus hijos? A veces ellos tienen necesidad, ellos quieren comprarse algo, pero el dinero, mis hermanos, lo guardan hasta el último centavo. Y dicen, esto es para mi hijo, esto es para mi hija, esto es para ayudar a mi hijo. Y a veces el papá no se compró la ropa, no se compró lo que quería, pero está ¿cómo es su estado de ánimo? Contento. La mamá está contenta por el sacrificio que hace. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos. Eso no es un concepto extraño para nosotros. Nosotros los hispanos somos gente de esfuerzo, gente de trabajo. Sabemos que si queremos lograr algo, tiene que ser en base al trabajo y en base al esfuerzo. Y el esfuerzo lo hacemos por la gente que amamos. Esto es algo que sucede entre nosotros, mis hermanos. No es un concepto desconocido. Cuando hemos aprendido a amar a Jesucristo, vamos a usar el mismo esfuerzo, mis hermanos, por el Señor Jesucristo. No nos va a pesar, porque yo no he oído a mamás que estén haciendo un sacrificio y les diga, le estoy dando dinero a mi hija y ya no le quisiera dar dinero. Le estoy ayudando a mi hijo con un proyecto que tiene de escuela o lo que sea y me duele hacerlo. Yo nunca he oído a nadie hasta ahora, mis hermanos. Algunas madres, algunos padres se quejan por los hijos ingratos, pero esa es otra cosa. Lo que yo he visto es el sacrificio, mis hermanos. Y eso se hace porque se ama, mis hermanos. Entonces, si ustedes aman a Jesucristo, ustedes van a hacer ese mismo esfuerzo por lo que hacen por sus hijos, por la gente que aman. Porque van a expresar su amor en hechos, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor espera de ustedes. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2. Sino transformaos, dice. ¿Qué es lo que hace la gente, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Es lo que el apóstol Pablo dice en sus cartas a los Corintios. El mundo tiene una manera de ser, la corriente del mundo. A mí a veces me parece, mis hermanos, que la gente nos parecemos a las hormigas. Las hormigas hacen un camino en la pared y van una tras otra. Y a veces dan muchas vueltas para llegar a su lugar, a su casa, pero todas van unas detrás de otras. Y a veces las personas, mis hermanos, somos parecidos.
Hacemos lo que todo mundo hace. Si todo el mundo es egoísta, yo también quiero ser egoísta. Mucha gente dice, yo trabajo para usar mi dinero para mi entretenimiento, para divertirme yo. Y eso me suena, mis hermanos, me suena a una tontería. El dinero que ganamos es para algo positivo de nuestras familias. Para eso es el esfuerzo. ¿Cómo nos vamos a esforzar durante la semana para entretenerme yo? ¿Cómo hay gente que se va a Las Vegas y se gasta lo que ganó en 6 meses en una noche y lo pierde? Lo echa a la basura el dinero, mis hermanos. Cuando somos responsables de eso delante de nuestro Dios. Eso es lo que la gente hace, es la corriente del mundo. La corriente del mundo significa lo que todo el mundo hace. A lo que el Señor Jesucristo llama el camino ancho, mis hermanos. ¿Por cuál camino transitamos los cristianos? Por el camino angosto, mis hermanos. Es el camino por el cual usted y yo debemos estar. Entonces dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Si usted tiene personas, familiares, amigos que piensan así, es porque no son cristianos. Y dice el pasaje, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Los cristianos ahora, mis hermanos, pensamos de una manera diferente. Vemos las cosas de una manera diferente. ¿Nos vamos a quedar aquí sobre la tierra, mis hermanos? No. ¿Nosotros hacia dónde vamos? Hacia la patria celestial. Cuando hay gente que me dice, es que los testigos de Jehová ya separaron todas las casas. Yo digo, désenlas. Nosotros no nos vamos a quedar aquí sobre la tierra. Nosotros vamos al cielo, mis hermanos. Por eso no podemos sujetarnos a la corriente de este mundo. Lo que la gente hace, nosotros no podemos participar en esa corriente, mis hermanos. La diferencia es que amamos a Jesucristo, ¿verdad, hermanos? La otra visión es la visión de Jesús. ¿Cómo ve Jesús aquello, mis hermanos? Jesús conocía el corazón de Judas y de María, y Jesús amaba a los dos. A mí, cuando yo preparé esta lección, me detuve mucho a pensar en que Jesús amaba a Judas, mis hermanos. Porque como humanos, amamos a los que nos aman. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que nos hace daño? No, a mí me cuesta trabajo pensar así. ¿Cómo voy a amar a alguien que me ha hecho daño? Nuestra naturaleza humana nos dice que si alguien nos hace mal, busquemos la manera de regresárselo. Eso es lo humano. Pero Jesucristo amaba a Judas, mis hermanos. Lo amaba a pesar de. Y esa es otra enseñanza para nosotros. Y le dice Jesús a María, esta ha hecho lo que podía. A mí me gustaría que el Señor un día me dijera eso a mí. Este ha hecho lo que podía. Serían palabras de elogio, mis hermanos. Y le dice también Jesús a Judas, déjala, porque buena obra ha hecho en mí. A mí también me gustaría, mis hermanos, que un día el Señor me dijera a mí, al final de mis días, de mi carrera sobre la tierra, este ha hecho una buena obra aquí en la tierra. ¿A usted le gustaría oír esas palabras, hermanos? Sí. Mis hermanos, mucha gente ha levantado mausoleos, ha levantado estatuas para recordar a Jesús, y el tiempo los ha destruido y los ha olvidado. Pero la fragancia de la caja de alabastro, mis hermanos, ha llenado al mundo. La naturaleza del amor tiene diferentes expresiones y se aceptan, mis hermanos, cuando vienen del corazón. Cada persona tiene una manera de expresar su amor. Lo único que no vale es que la persona se quede callada, que no lo demuestre. Pero cada quien demostramos el amor a nuestra manera, mis hermanos. Ya hemos visto que María llega y vacía en la cabeza de Jesús el perfume. Quizás a algunos nos molestaría eso. ¿Cómo que me echas un perfume en la cabeza? Mejor dámelo y me pongo un poquito cada día. Pero María sí lo sintió, mis hermanos. Ella va y derrama el perfume en la cabeza de Jesús, lo unge, y Jesús le dice, esta me ha ungido para mi muerte. María sabía que Jesús iba a morir pronto porque lo había escuchado y se había dado cuenta de esto. Ahí en mi oficina yo tengo a veces algunos dibujos por ahí guardados
o a veces pegados en algún lado, o tarjetas de mis hijos cuando estaban chicos, con las letras chuecas, y dicen cosas, ¿verdad? Que te quiero, papá. A mí me gusta ver eso. No es el valor artístico del dibujo, pero es el esfuerzo, la expresión que uno de mis hijos tuvo hacia mí y mis hermanos. María amaba a Jesús y así lo expresó. Ahora yo quiero que usted se pregunte en esta mañana, ¿dónde debe romper usted su caja de alabastro? ¿Dónde? Bueno, déjeme decirle que primero en su casa. Empecemos en nuestra casa. Hablábamos en el campamento de que a veces somos muy dados, mis hermanos, a la crítica. Que con mucha facilidad nos nace la crítica. Parece que hemos nacido entrenados para la crítica en el hogar y en los diferentes grupos donde nos tenemos contacto con la gente. No, mis hermanos. La invitación es para que haga las cosas distintas. Rompa su caja de alabastro en su hogar. ¿Con quién? Con su esposa. No haga críticas hoy. Rompa la caja con ella. Hágale un regalo. No quizás una caja de alabastro, pero le puede regalar un Chanel 5 o algún perfume que a ella le guste. Algo que a ella le guste, hermanas. Regálele algo a su esposo. Usted sabe lo que a usted le gusta que le regale. Una de mis hijas mayores decía que cuando ella era chica me preguntaba, papá, te voy a hacer un regalo. Yo le decía, yo necesito una llanta para el carro de estas medidas, le decía. Y era en serio. Yo necesito una batería para el carro. En vez de que me compres algo que no me va a servir, cómprame eso. Y mi hija ya está casada y me dice ahora, papá, cuando me vayas a regalar algo, pregúntame. A lo mejor yo también necesito una llanta para el carro. Y eso quiero de regalo. Usted sabe, mis hermanos, que es regalarle a su esposa, que es regalarle a sus hijos, ahí en la relación con sus hijos, en su hogar. Muchachos, es tiempo de que le regalen algo a sus padres. No esperen a que sea día del padre, ni a que sea día de la madre. Hágale un regalo a sus padres. Eso es romper la caja de alabastro. Hay que hacerlo ahora. ¿Dónde más va a romper su caja de alabastro? Aquí en la iglesia. Yo vi en el boletín que hay una lista larga de maestros de Biblia. Déjenme decirles, hermanos, que tienen sus hijos, que estos maestros de la escuela dominical hacen un gran esfuerzo. Porque los enseñan y a veces los niños son groseros, a veces los niños son rebeldes y los maestros hacen un esfuerzo por enseñarles a Cristo a estos niños, mis hermanos. Así que fijen sus ojos, hermanos, en los maestros de la escuela dominical y rompan su caja con ellos. Hágales un regalo hoy a sus maestros. No esperen que sea del maestro, ni que se programe en la iglesia. Usted sabe la clase de hijos que tiene. Sí, usted sabe. Entonces a veces hay niños y hay niñas que están dando muchos trabajos. Hay jóvenes que dan unas respuestas tremendas. A veces son groseros con sus maestros y el maestro de la escuela dominical los trata con cariño porque quiere conducirlos a Cristo. Rompa su caja de alabastro con los maestros de la escuela dominical. Rompa la caja de alabastro con sus predicadores. Los hermanos que predican la palabra, mis hermanos, aquí. A veces no sabemos lo que pasa en sus vidas. A veces no sabemos los problemas que tienen. Así que rompa su caja con ellos. Muéstreles el amor que les tiene. Agradézcale el esfuerzo que hacen por usted, mis hermanos. ¿Dónde va a continuar aparte de la iglesia? Con su familia. Con su familia, con su comunidad, mis hermanos. Quizás usted tiene amigos en el trabajo. Hágalo. Sorpréndalos también. Rompa su caja de alabastro. Ahora usted, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe romper la caja de alabastro? Es hoy, mis hermanos. Porque lo único seguro que tenemos es el día de hoy. Hoy, mis hermanos, María no lo estuvo pensando tanto. Ella escuchó a Jesús hablar de su muerte y fue y le compró el perfume, mis hermanos, inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes lamentan que sus padres hayan muerto y no les compraron un regalo?
Cuando yo viajo de Torreón yo soy de Reynosa, atravieso una población después de Monterrey que se llama China, Nuevo León, y pasa uno por el panteón. La gente de China, Nuevo León tiene fama de que todos son agricultores, pero tiene unas casas enormes con parabólica y la tecnología del momento, y casi siempre se pregunta uno, ¿qué siembran? Ya se imaginarán ustedes que siembran, ¿verdad? Para tener esas casas tan grandes, ¿sí? Y yo lo que noto siempre que paso por ahí, me fijo en el panteón. El panteón parece un lugar de departamentos, porque cada pedazo tiene una casa, una casita hecha, una casita bien hermosa. Está lleno de casitas el panteón. Y yo pienso, ¿se saldrán los muertitos a sentarse en la casita a refrescarse un rato? Ya no más falta que el familiar les haya puesto su refrigerador para que saquen sus cocas y se las tomen ahí. ¿Harán eso los muertitos, hermanos? No. Hay un poema que hace muchos años escuché que dice, en vida, hijo, en vida. Mis hermanos, si ustedes tienen sus padres, si usted tiene su papá, si usted tiene su mamá, todavía, rompa su caja de alabastro con ellos. No se espere a su cumpleaños, no se espere a que sea un momento especial. Usted, déles un regalo a ellos. Se van a sorprender, pero se van a agradar también bastante, mis hermanos. No se espere a que ella no estén. Hágalo ahora, eso es lo seguro. Mis hermanos, el valor de la caja de alabastro no estriba en la cantidad de dinero, sino en el deseo que usted tiene de agradar a aquella persona a la que usted estima o a la persona que usted ama, mis hermanos. ¿Cuántas personas ven a sus hijos como una carga? A veces vemos a los hijos como una serie de problemas, y más cuando crecen y los tenemos en la casa y vemos y estamos pensando que son problemas y problemas y problemas. Pero luego se casan y allá estamos metidos en la casa de ellos. Ya no es el tiempo, mis hermanos. Ya no es, perdónenme, pero ya no es. El tiempo de disfrutar a los hijos es cuando están en la casa. Ese es el tiempo de disfrutarlos. Podemos ayudarlos cuando ellos se han casado. Podemos nosotros servirles de mil maneras. Pero mis hermanos, el mejor tiempo de disfrutar a nuestros hijos es cuando están en la casa. Es el tiempo de romper nuestra caja de alabastro con ellos, porque ahí están en la casa. Me decía un hermano en el campamento, ¿cómo le hago con mis hijos? No quieren ir a la iglesia. Están enojados porque van a la iglesia. Y yo creo que los que hemos sido cristianos desde niños tuvimos esa misma experiencia. Otra vez a la iglesia, Señor. Otra vez. Pues que mi papá no piensa otra cosa. Otra vez a la iglesia. Mis hermanos, yo le decía a este hermano, une 2 eventos, hermano. Dile a tus hijos, vamos a ir a la iglesia. Y después de la iglesia vamos a ir a comer a donde ustedes quieran. Y va a ver usted que los muchachos se van a ir bien contentos a la iglesia. Y poco a poco, cuando usted une 2 eventos, uno desagradable con uno agradable, los 2 se convierten en agradables, mis hermanos, con el tiempo. Así que rompa su caja de alabastro con sus hijos. Quizás usted piense, no tengo en mi presupuesto gastar dinero en llevarlos a comer. Hágalo, hermano, porque los tiene en su casa. Demuéstreles que los quiere, mis hermanos. No se espere a que se vayan y después se lamente que usted no tuvo oportunidad de convivir con sus hijos. Es el momento de hacerlo hoy. Yo quiero invitarles en esta mañana, mis hermanos. Es el tiempo en que usted rompa su caja de alabastro con nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es hoy, hoy. Si hay alguna persona que no es cristiana y usted ha estado pensando en bautizarse, es el momento de hacerlo. Haga a un lado el temor. Dice que el amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. Eche fuera el temor en esta mañana y pase al frente para que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados. Usted va a mostrar que ama a Jesucristo a través de esta decisión. Y si hay alguien en la congregación que necesita que oremos por usted, que usted esté enfrentando cualquier situación, esa es la vida, enfrentar problemas. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí
todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando usted como cristiano pasa al frente, lo que hace es que ese costal tan pesado se los da a Jesucristo. Él sabe qué va a hacer con eso. Hay una doble invitación en esta mañana. Si hay alguien que quiera ser cristiano, muestre su amor a Jesús. Rompa su caja de alabastro y venga a los pies del Señor Jesucristo. Si hay alguien que es cristiano y que tiene algunos problemas, pase al frente para orar por usted. Vamos a cantar un himno de invitación. Le invito a la congregación, se ponga de pie. Y mientras cantamos el himno, si hay alguna persona de un grupo o del otro, pase al frente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.